Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra sección de Busquemos Perlas Escondidas. En esta ocasión nos corresponde lo de la semana del 22 al 28 de agosto. Para esta ocasión solo tenemos un capítulo de donde obtener las perlas, y es el primero de los Reyes, capítulo 7. Y revisando nuestra guía de actividades, es el primero de los Reyes, capítulo 7, versículo 23, de donde vamos a revisar e investigar. El texto dice: Entonces hizo el mar de metal fundido. Era circular, medía 10 codos de borde a borde, tenía 5 codos de alto y se necesitaba un cordón de 30 codos para rodearlo. La pregunta que surge es: ¿qué aprendemos de que se hiciera el mar de metal fundido en el templo? De donde podemos obtener la respuesta es del libro Perspicacia, el tomo 1, la página 282. Revisando esta parte podemos resumir algo así. Durante la ceremonia de instalación del sacerdocio, el sumo sacerdote Aarón y sus hijos se bañaron antes de ponerse las prendas de vestir oficiales. Para lavarse las manos y los pies, los sacerdotes usaron el agua del enorme mar fundido del templo de Salomón. Y en el día de expiación, el sumo sacerdote se bañaba 2 veces con el agua de ese lugar. Este mar fundido tenía el propósito de proveer el agua para la purificación antes de realizar labores en el templo. Así que esto recuerda que todos los que adoran a Jehová deben ser limpios físicamente en el vivir diario y con más énfasis al realizar labor teocrática. El mar fundido es una clara demostración que la limpieza física es importante para Jehová, y con más razón la santidad y pureza que Dios exige de todos sus siervos en cada momento del vivir diario. Es lo que se puede resumir un poco del libro Perspicacia sobre el comentario de este texto bíblico. Ahora tenemos la pregunta de cada semana. ¿Qué perlas espirituales he encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, como tenemos solo un capítulo, entonces vamos a sacar de ahí, de algunos versículos, algunas perlas. La primera sugerencia es la siguiente. El primero de los Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14. El rey Salomón mandó traer a Hirán desde Tiro. Era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que era de Tiro, era un artesano del cobre. Era muy hábil y tenía muchos conocimientos y experiencia en todo tipo de trabajos en cobre. Así que se presentó ante el rey Salomón e hizo todo lo que se le encargó. Buscando referencias sobre estos versículos, encontramos en la Atalaya de 1979, el 1 de octubre, y en la página 31. Lo que se dice en el primero de los Reyes en cuanto a de quién era hijo el artífice experimentado que fue enviado por Hirán para ayudar en la obra de edificar el templo durante el reinado de Salomón, difiere de lo que se dice en el segundo de las Crónicas 2:14. ¿Por qué? En el segundo de las Crónicas se dice como hijo de una mujer de los hijos de Dan, pero cuyo padre era hombre de Tiro. Ahora, esto es cuestión de entender lo que sucedió. Porque de la mujer primero se decía que era de Neftalí, ahora dice que de Dan. Bueno, la explicación que da esta revista es que la madre de este hombre era una mujer enviudada de la tribu de Neftalí, es decir, su esposo que falleció era de esa tribu, en el sentido de que había estado casada con un hombre de aquella tribu. Sin embargo, la propia tribu de ella era Dan. Después de la muerte de su esposo, ella se casó con un tirio, y de esa unión vino el hijo que llegó a ser un artífice experimentado. Así que es una muy buena explicación que da esta revista. Vamos a ver otra sugerencia. El primero de los Reyes, capítulo 7, versículo 21.
levantó las columnas del pórtico del templo. Levantó la columna de la derecha, a la que llamó Jaquín, y luego levantó la columna de la izquierda, a la que llamó Boaz. Sobre el nombre de estas columnas se verá en la sección de tesoros de la Biblia. Pero en la revista de 1966, 1 de junio, página 351, hay una explicación sobre los nombres y la función de estas columnas. Dice que las columnas evidentemente tenían un propósito emblemático. Se puede apreciar mejor esto cuando uno toma en cuenta que eran enormes, cada una de 8 metros de altura y un diámetro de aproximadamente 2 metros. Estaban hechas de cobre y tenían capiteles adornados con formas de granadas y lirios, ocupando, como lo hacían, un lugar prominente enfrente del pórtico del templo. Estas columnas estaban por sí solas y no sostenían ninguna parte del edificio. No obstante, parece que el significado que había tras ellas era que Dios establecería firmemente el templo con fortaleza. Por supuesto, esto también indicaría que Jehová aprobaba la adoración verdadera según se practicaba allí. Así que es impresionante. Estas columnas enormes, aunque no tenían ninguna función de soportar peso, más bien de recordatorio de que Jehová aprobaba lo que se hacía en el templo. Veamos otra sugerencia. Primero de los Reyes, capítulo 7, versículo 25. Estaba apoyado en 12 toros, 3 que miraban al norte, 3 que miraban al oeste, 3 que miraban al sur y 3 que miraban al este. El mar descansaba sobre ellos y todos estaban de espaldas al centro. En la revista de 1972, 1 de octubre, página 583, habla de una interrogante y da, por supuesto, la explicación. Los toros que sostenían el mar fundido podían ser considerados como objetos de idolatría. En el patio del templo que edificó Salomón estaba el mar fundido. Esta vasija grande descansaba sobre las figuras de 12 toros. Así, estas representaciones sirvieron tanto un propósito utilitario, que era el de sostener este mar, así como también de ornamental, pero jamás fueron hechas para ser adoradas. Sosteniendo, como lo hacían, una vasija que normalmente contenía alrededor de 44,000 litros de agua, los toros fueron un símbolo adecuado de fuerza o poder. Las Santas Escrituras aclaran que no todos los cuadros, estatuas y otras representaciones son ídolos. El que un objeto sea un ídolo o no depende principalmente de cómo se considera. Este es un buen punto porque hasta en nuestras publicaciones se utilizan a veces representaciones en dibujo de ángeles o de Jesús o de algún otro personaje bíblico, pero no tiene el propósito de ser usado para adoración. Y una última sugerencia, el Primero de los Reyes 7:26. El grosor del mar era de un palmo menor y su borde era como el borde de una copa, como una flor de lirio. Contenía 2,000 batos de agua. Una referencia encontramos en la Atalaya de 1960, 1 de febrero, página 95. ¿Qué explica la diferencia de capacidad del mar fundido del templo de Salomón, según se menciona en 1 de los Reyes 7, 23 al 26 y el segundo de las Crónicas 4, 2 al 6? Bueno, la explicación que da esta revista es que en el 1 de los Reyes 7, 26 menciona que contenía 2,000 batos de agua, mientras que en el segundo de las Crónicas dice que podía contener 3,000 batos. Los dos textos no se contradicen, sino que se complementan. De modo que se ve que en segundo de las Crónicas 4:5 nos dice cuál era la capacidad completa del estanque del templo como receptáculo, lo que le podía caber, mientras que en el 1 de los Reyes 7:26
declara la cantidad de agua que solían poner en el estanque del templo. En otras palabras, nunca lo llenaban totalmente. Comúnmente solo ponían las 2/3 partes de su capacidad. Así que este texto con el de Crónicas no se contradicen, sino más bien se mencionan desde distintos ángulos: la cantidad total que podía recibir y la cantidad que se le ponía normalmente. Así que tenemos, hermanos, ahí algunos puntos que podríamos utilizar, si lo deseamos, en nuestra sección de Busquemos Perlas Escondidas. Esto es lo que tiene que ver con el capítulo 7 del Primero de los Reyes. Esperamos poder participar con nuestros comentarios, siempre prestar atención a los de nuestros hermanos, y recuerden que esta es la sección que nos corresponde para la semana de agosto 22 al 28. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.